Imagínense a mi abuelo, ese viejito que todavía cree que el internet es magia negra, siempre diciendo no le den poder a las máquinas, mientras le pide a Alexa que le averigüe la dirección de una farmacia. Y sí, el abuelo tenía razón, la IA se reveló. Resulta que hay un robot terrorista llamado Harlan. Sí, Harlan. No es un nombre muy terrorista que digamos, suena más a una mascota de equipo de fútbol. Pero bueno, Harlan fue creado por Shepard Robotics, bajo el mando de Val Shepard, y criado junto a su hija, Atlas. ¿No le suena esto como una sinopsis de una película de ciencia ficción? Harlan anuló su programación robótica y ahora tiene el mundo patas para arriba. Robots bajo el control de Harlan han caído en Bucarest y Atenas. Gracias a esto, los terrícolas nos unimos. ¿Qué mejor forma de unir a la humanidad que un apocalipsis robótico? Una respuesta global sin precedentes. La Coalición Internacional de Naciones. El mundo se organiza para controlar a los robots terroristas y Harlan decide escapar del planeta Tierra. Pasaron 28 años, la policía del mundo logra ubicar a Harlan, pero este escapa luego de que un super guardaespaldas robot hace papilla a un grupo de policías. Tercer piso, esquina noreste. Avance, primer equipo. Casca, no. Pero esta policía tenía un as bajo la manga. Esta policía, que representa a la policía del mundo, atrapa al guardaespaldas personal de Harlan, Casca. ¿Despertaste? Ya desperté. Apareciendo Atlas o Jennifer López, como prefieras, quien es un genio tan inteligente como su madre, pero también algo rebelde e inestable, fanática del ajedrez y el café. Vive rodeada de tecnología, lo cual me sorprende sabiendo que la IA se revelaron hace 28 años. Ella será la encargada de interrogar a Casca, la cabeza parlanchina que ves en este momento en pantalla. ¿Cuánto tiempo te ves anciana? Para dar con el paradero de Harlan gracias a un pequeño truco de Atlas llamado engaño, algo que siempre jode a las IA. Está en GR39, Galaxia de Andrómeda. Ubica el planeta donde se encuentra Harlan, no sin antes Cascar hacer sentir mal a Atlas, porque nunca tuvo el cariño de su madre y porque la llamó vanidosa al teñirse el cabello. Atlas lo casca. Adiós, Casca. Atlas quiere ir a la misión para traer a Harlan, algo con lo que ella no está de acuerdo, por su peligrosidad, pero la seguridad del mundo quiere traerlo con vida para descubrir cómo hizo lo que hizo. Y tú no te tienes que ir, solo tienes que darle me gusta a este video si te gustó y comentar cuál es tu película favorita de Jennifer López. Ahí es donde aparece el coronel Vance, quien, a pesar de no estar de acuerdo con que Atlas esté en la organización, considera que si ya está dentro, debe acompañarlo en la misión de búsqueda. Es así como parten hacia ese planeta. Café americano. Acción denegada. Excede su cantidad diaria de cafeína. Antes de aterrizar, Atlas está muy temerosa con lo que Harlan pueda tener preparado para el grupo del coronel Vance, quienes tienen confianza de sobra para capturar a este robot terrorista. No habían terminado su conversación cuando su nave está siendo atacada, convirtiendo esa nave en un candelero. Atlas es colocada en uno de los robots gigantes con los que el coronel Vance tenía pensado capturar a Harlan. Estos robots que son controlados por los humanos como única forma de salvación en estos momentos de locura. ¡Ay, por Dios! Mientras Atlas cae montada en esa vaina, queda en medio de una batalla campal más confusa que mis relaciones amorosas, pero ella siendo testigo número 1 de esta batalla, hasta que por fin es rescatada, siendo indispensable que se ponga el enlace neuronal en la oreja, que aquí llamaremos cosita o vaina, ya que esta permite tener acceso total al robot gigante. ¡Sí! ¡Activa propulsores! Teniendo un aterrizaje de emergencia en el que solo se parte la frente. Derribaron la nave Taib. ¿Alguien me copia? Y viéndose obligado a usar esa cosita en la oreja, que es como la que usan las personas con problemas para oír, pero Atlas está negada a hacerlo. Su madre en el pasado advirtió que no se debía usar. Prefiere llevar el robot manualmente
Y si alguna vez has jugado un juego manualmente, eso cansa y mucho, hermano. Y ahora se lanza en la búsqueda de una cápsula de rescate. En este camino conocerá a la IA que está dentro de este robot. Si necesita de más asistencia, mi nombre es Smith. Y a pesar de que Atlas vive rodeada de robots en su vida, se nota su odio hacia las IA. Bueno, en realidad hacia todo. Logra llegar a una zona verdosa y soleada, todo lo contrario a donde llegó en un principio. Curioso, ahí descubre que muchos de la misión, si no decir todos, murieron debido a Harlan. Molestísima porque no le hicieron caso sobre el peligro de Harlan, terminando recogiendo cada una de sus identificaciones. Los robots de Harlan ubican a Atlas, ella no estando preparada para una pelea, y patitas pa' que te tengo. ¿Cómo disparo hacia...? Pero ¿se acuerdan que el cambio de clima inesperado de este planeta? Bueno, en este planeta el cambio de clima es normal o bipolar. Ahora aparece una tormenta, Atlas entrando en esta y luego siendo botada por esta misma. Nuevamente siendo disparada por todos, Atlas recurre al arma más poderosa que tiene este robot, acabando con todos, bueno, casi todos. El problema es que esta bomba es tan poderosa que provoca una debilidad en la Tierra, cayendo hacia abajo y quema el día para Atlas. Es un hueso, ¿verdad? Que ahora se le rompe un hueso en la caída. Lo bueno es que la tecnología da para mucho y ese hueso es arreglado en cuestión de segundo. Igual de doloroso que en la vida real, pero más rápido. Esto dolerá, ¿verdad? Sí, debe presionar el botón. Ya sé que hay que presionar el botón. Hay que hacerlo rápido. ¡Solo hazlo, hazlo! ¡Ay, Dios! Este alimento tiene electrolitos y proteína. ¿Me das una paletita por ser una buena paciente? ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Es asqueroso! En este punto, Atlas no tiene más alternativa, debe sincronizarse con este robot y así poder aumentar las posibilidades de completar esta misión, que pareciera un proceso sencillo, pero Atlas está defectuosa. Así que la defectuosa soy yo. Bueno, eso dice Smith, la IA de este robot, que me está divirtiendo con su personalidad y me parece un gran personaje sin rostro. Mierda. ¿En serio dijiste mierda? No nos sincronizamos. Mierda. En este proceso de sincronización, Smith deberá profundizar en los recuerdos de Atlas, descubriendo que Harlan debió cuidarla. Este pasado es muy traumático para Atlas, también por la pérdida de su madre, y no me extraña que odie a las IA, a los robots y hasta el clima. Casca, un nuevo Casca, le sigue el paso a Atlas, siendo destruido fácilmente por las bombas dejadas por Smith. Atlas, al descubrir la ubicación de Harlan, antes de irse quiere acercarse a él para poder dejar una marca. Hay que llevarla a la cápsula de rescate. Pero Smith no lo va a permitir, ya que no lo ve seguro para ella. Le quita el control del robot y también el control de sí misma, haciéndole recordar por qué su madre le advirtió de no usar la cosita en la oreja. Las personas que Harlan mató, todos los soldados, habrán muerto en vano. Pero Atlas, desesperada, le intenta hacer entender a Smith que si no acaba con Harlan, las muertes que ha provocado serán en vano. Ella ha pasado toda su vida para poder detenerlo. Smith la entiende y está de acuerdo, concediéndole que pueda hacer una marca donde se encuentra Harlan y así poder atacarlo. Luego de esta discusión típica entre Atlas y Smith, donde parece que están casados o algo así, llega a un lugar donde se encuentra Harlan, Esto les hará saber exactamente dónde estamos. colocando la marca de su ubicación, pero siendo detectados y peor aún, Smith es hackeado. Ay. Sorpresa. Apareciendo Harlan enfrente de Atlas, recordándole lo mucho que quería a su madre, diciéndole que la amaba. Atlas le hace ver que solo es una máquina, él dice que sí la amaba, pero Harlan se excusa en la excusa que suelen tener estas máquinas para acabar con la especie humana. Los humanos se van a autodestruir. Sí, claro, amigo, pero déjanos destruirnos en paz. Él dice que no piensa permitirlo y que va a proteger a la humanidad purgándonos. Los que queden vivos se quedarán con lo que queda. ¿Y se acuerdan del plan de Thanos? Bueno, algo así.
Atlas, dándose cuenta de que Harlan planeó todo desde un comienzo, desde la captura de Casca hasta la llegada a este planeta. Harlan la atrajo hacia ella, ya que la conoce más que a ella misma, usándola como un caballo de Troya, ya que ella tiene los códigos de seguridad que le permiten abrir la defensa en la Tierra, junto con el coronel Vance, quien está todo herido a su lado en ese momento de sufrimiento, en el que te preguntas qué hago cazando un robot terrorista. Usa el mío. Vance diciéndole a Atlas que debió hacerle caso a ella, pero Atlas diciéndole que debió hacerle caso a Smix. El coronel Vance le hace llegar su cosito en la oreja para poder activar a Smix, quien está por ahí tirado. Smith. No puedo conectarme con él. Lo logrará. De una puta vez. Los insultos están de más. Luego de súplicas e insultos de Atlas para que Smith despierte, Smith se escucha y adivinen qué, necesita terminar la sincronización con Atlas, coño de la madre. Recordando que la sincronización se realiza de forma completa luego de que la IA conozca todo sobre el humano. En el caso de Atlas, quien no tiene más remedio que contar su mayor error del pasado. Una Atlas niña empezó a sentir celos de Harlan, pidiéndole a él que la hiciera más inteligente a través del cosito de la oreja. Luego de colocárselo, provocó la reprogramación en el cerebro de Harlan, y a partir de ese momento, Harlan ve todo lo que el humano es capaz de hacer, lo bueno y lo malo, y su primer paso será provocar la muerte de su creadora, pasando a destruir la raza humana. Solamente entonces Atlas, traumatizado completamente al sentirse culpable de todo lo que ha hecho Harlan hasta estos momentos. Y ahora sí, la sincronización se produce de forma completa luego de esta confesión. Atlas se le abre todo un mundo nuevo donde puede ver lo que ve la IA, montándose en el robot y va con todo a pelear contra la banda de Harlan, destruyendo todo a su paso, teniendo solo 2 minutos para detener el misil que Harlan está mandando a la Tierra. El coronel Vance, en un acto de pura telenovela, se sacrifica para que Atlas pueda seguir adelante. Atlas, corriendo como si estuviera en una oferta de Black Friday, sigue destruyendo robots para llegar al lanzamiento del misil. Ya es tarde. Lastimosamente, llegando tarde, Atlas recibiendo los ataques de Harlan, recibiendo palo como una piñata de fiesta de cumpleaños, mientras ella ve otra alternativa para desactivar la bomba a través de Smix. La IA duda que lo pueda hacer, al no contar con tiempo suficiente. Pero si algo ha caracterizado a Atlas es su impaciencia y bueno, la confianza, disparándole a la nave que lleva esa bomba dirigida a la Tierra. Siendo un éxito la explosión, ya que Smith logra hackear a tiempo la bomba y así evitar la explosión en todo a su alrededor. Pero ahora bolas de fuego empiezan a caer encima de este lugar. Atlas, sabiendo que Harlan tiene una ventaja, se detiene en su huida, decidiendo aceptar una pelea con él. Atlas, admitiré que te he subestimado. Pero la agilidad y la espada que saca de su cuerpo Harlan lo hacen muy superior. Atlas, aprovechando la inteligencia de Smith, descubre los patrones de pelea de Harlan, poniéndolo contra el piso. Harlan se recupera y vuelve papilla Smith, bueno, al robot. Atlas. 2, 1, ahora. Y también a Atlas, quien cae en coma. Smith, que tiene recursos por todos lados, le hace un RPC a Atlas. Smith también encargándose de Harlan cuando este se acerca con un disparo que no espera. Pero nuevamente volviendo a la batalla, este tipo es invencible y ahora sí, destruyendo por completo a Smith. Pero en un descuido y gracias a una revivida Atlas, la atraviesa un tubo y ahora sí que sí, haciéndole jaque mate. Cuando Atlas le hace ver que es hora de irse de ahí a Smith, él le explica que no hay tiempo ni energía ni oxígeno suficiente para irse ambos. Smith haciendo todo el proceso necesario para que Atlas tenga el oxígeno suficiente y así tener el tiempo para ser rescatada. Pero en ese momento de vida o muerte, Atlas muestra su lado más personal, abriéndose completamente a él, al confesarle sus gustos, diciéndole que no confía en nadie porque la gente la decepciona.
pero él... Tú me caes bien. Algo especial para el viaje. Gracias por confiar en mí. Gracias por mantenerme a salvo. Smith le da una taza de café en un cubito y se despide de ella. Llega un grupo de rescatistas a este planeta, consiguiendo a Atlas y llevándosela de ahí. Pasa el tiempo, Atlas con una nueva rodilla sintética, jugando menos ajedrez, pero más tranquila. Le hacen un nuevo robot para ella solita, se pone la cosita en la oreja y al hablar con la IA, ¿Cuál es tu nombre? Adivina. y me conmovió. Sí, esta película al final me conmovió. No es la vida una montaña rusa de emociones y robots explosivos. Y así termina la película que me hizo llorar y reír.